vamos a cerrar ya esta primera parte de discontinuidades esenciales, es decir, no evitables, de primera especie. Ya vimos la discontinuidad de tipo salto finito, la de salto infinito, y nos queda una, que es la asintótica. Vamos a copiar todo esto de aquí. Y como decíamos, aquí tenemos el tipo C, y la única diferencia es que en uno de los lados y en el otro tiene que tender a más o menos infinito. Puede ser más, menos, 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 da igual la combinación, pero a más o menos infinito. Como decíamos antes, lo suyo, lo normal, lo ideal es que también exista en el punto, porque si no, no tendría sentido este estudio. Así pues, vamos a analizar un poco el problema que surgió del debate aquel sobre si la función 1 partido por x era o no continua. Voy a pegarte aquí un QR de una página de gaussianos muy interesante en la cual analizan un poco todo el debate. La verdad es que merece mucho la pena que lo veas y lo analices, pero la idea es un poco la misma de siempre. Vamos a analizar límite por un lado, límite por el otro y valor de la función en el punto. Esta función es una función continua en todos los reales, como indico ahí, salvo quizá en el cero. ¿Por qué? Porque el dominio de la función son todos los reales salvo el cero. ¿Qué ocurre en el cero por la izquierda? Tenemos un k partido por cero, con lo cual ya sabemos que es infinito. En el k por la derecha tenemos otro k partido por cero y sabemos que es infinito. Como este es un cero negativo, aquí será un menos, aquí será un más. No voy a dedicar mucho a esta cuestión ahora. Y f de cero en este caso justo no existe. ¿Qué está pasando aquí? Si dibujamos la función, nos quedaría algo de este estilo. Como decíamos en el vídeo anterior, no tiene sentido preguntarse por la continuidad de esta función en el cero porque no existe en el cero. Entonces, esta función a nivel práctico es continua. Ahora bien, se suele escribir este tipo de discontinuidad asintótica en el sentido en el que si prescindimos de esta existencia del punto, tendríamos una asíntota vertical en x igual a cero, que esto es lo que yo siempre dibujo con una línea así roja punteada. Lo voy a hacer así un poco saliéndome para que se vea bien que está ahí. Y lo que significa es que por los dos laterales esta función tiende a esta asíntota. En el fondo, en la vida real, aunque tendiese solamente por uno de los dos laterales, también se consideraría asíntota en cuanto a que por ese lateral tiene esa asíntota vertical. Como ves, todo esto es un poquito follón y en el fondo lo que quizá deberíamos haber hecho para que sea todo lo más correcto posible es hacer algo de este estilo. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos la misma función que antes, pero ahora ya su dominio son todos los reales porque justo en el cero hemos colocado un pequeño ladrillo que estaría aquí. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales. No hace falta que nos calentemos mucho la cabeza porque al final este tipo de cosas, incluso si vas a los libros a verlas, vamos a llamar a esto discontinuidad de tipo asintótica, no hay ningún tipo de problema. Lo normal es que digas que esta función no es continua y tampoco va a haber ningún tipo de problema en este curso. Sí que creo que es interesante que sepas eso, que si una función no está definida en un punto, no se debería hablar de continuidad, pero es lo mismo que, como decía antes, cuando tú en tercero de la ESO, pues yo qué sé, hacías cosas como esta, tenías así una función de este estilo después de haber hecho pues una serie de operaciones y todo ese tipo de cosas y simplemente hacías así y así y decías que esto era igual a x menos 1 entre x más 3. Esto evidentemente no es correcto porque si la x vale menos 2 tendríamos un 0 partido por 0. Lo mismo es cuando tú te vas, por ejemplo, a un primero, un segundo de la ESO y las propiedades de potencias dicen que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Y esto es mentira porque justo el 0, recuerda que 0 elevado a 0 no existe, por ponerte cualquier ejemplo. Lo mismo ocurría cuando en primaria te decían que un número entre sí mismo siempre es 1. Y esto no es verdad porque ya sabes que 0 entre 0 tampoco se puede hacer, no tiene sentido realizar esta división. En matemáticas te hemos mentido, entre comillas, muchas veces y las que te quedan por ver que te hemos mentido. Esta sería una de ellas, llamándole a esto una discontinuidad, cuando realmente no lo es, pero bueno, se entiende que en toda la literatura en general no hay mucho problema porque lo que más nos interesa aquí, más que las propias definiciones, es que aprendas los conceptos, con lo cual ten en cuenta ese tipo de cosillas, tampoco le des muchas vueltas al asunto y con esto cerramos ya los vídeos referentes a las discontinuidades de primera especie. Espero que te hayan sido útiles estos vídeos y nos vemos ya en el siguiente.